Hola, mi nombre es Sofía y en esta presentación voy a hablar del electrocardiograma normal y su interpretación básica. El electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Se hace a través de un método no invasivo y es una medida indirecta. ¿Qué es lo que registra el electrocardiógrafo? Las fibras musculares cardíacas van a estar en estado normal, como se ve en el esquema, en reposo, que serían negativas en su interior. Cuando llega el impulso eléctrico se van volviendo progresivamente positivas y esto es lo que llamamos despolarización de la fibra. Luego la fibra, para volver a su estado de reposo, se debe repolarizar, que es pasar de positiva en su interior a negativa. Los electrodos del electrocardiógrafo van a registrar ondas cuando cuando la onda positiva se acerca. Registrar una onda positiva y cuando esta se aleja registrar una onda negativa. Todo esto se hace de acuerdo al sistema de conducción, es decir, el gráfico va a seguir el sistema de conducción como se ve en la imagen, del nódulo sinusal a las aurículas, después al nódulo aurículo-ventricular y de ahí el haz de His con su rama izquierda y derecha y despolarizando los ventrículos. Es decir, el impulso eléctrico viaja según el sistema de conducción y cada vez que las fibras se despolarizan, el corazón se va contrayendo por sectores. Acá se ve cómo la contracción del corazón, que es esto, la despolarización, se va a graficar a medida que va sucediendo en cada parte, se va a ir graficando en el electrocardiograma. El trazado, es decir, el papel en el que se traza el electrocardiograma va a estar medido en altura por voltaje y de manera horizontal en tiempo. La velocidad en que va el papel es universal, es de 25 milímetros por segundo y el papel va a ser cuadriculado en cuadros pequeños que cada 5 se forma un cuadrado grande. Cada cuadro pequeño vale 0,04 segundos y es decir que un cuadrado grande vale 0,20. Y en voltaje, 10 cuadrados pequeños de altura es 1 milivolt. Esto nos va a servir para entender después qué voltaje tienen y cuánto duran cada una de las ondas que lo componen. Para poder entender un electrocardiograma, primero tenemos que hablar de su nomenclatura. Nos referimos a línea isoeléctrica, la línea donde no hay actividad eléctrica. Acá se puede ver en celeste, digamos, la base para que nosotros podamos definir onda. La onda es la deflexión positiva o negativa de una línea isoeléctrica. Acá tenemos una onda positiva y una onda negativa. El segmento es la línea isoeléctrica también, pero está comprendida entre dos ondas. En este caso, en verde, vemos un segmento entre la onda positiva y la onda negativa que nombramos antes. Y el intervalo es el conjunto de un segmento más una o más ondas. Por ejemplo, acá tenemos un intervalo que comprende esta onda negativa, esta positiva, otra negativa y esta positiva, más el segmento que está en el medio. 4 ondas más un segmento, en este caso es un intervalo. La primera onda que vamos a ver en el electrocardiograma es la que llamamos onda P y se corresponde con la despolarización auricular. Esta debe ser redondeada y medir hasta 3 por 3, es decir, tiene de voltaje menos de 0,3 milivoltios, menos de 3 cuadraditos chiquitos, y de duración menos de 0,12 segundos, es decir, menos de 3 cuadraditos pequeños también. Seguido a la onda P vemos el segmento PR, como es un segmento debe ser isoeléctrico y se corresponde con el retraso fisiológico que hay que permite el llenado ventricular. En el nódulo auriculoventricular sabemos que se produce un retraso que se tiene que ver en el gráfico así, es decir, entre la onda P y lo que sigue, sí o sí tiene que aparecer el segmento PR. Después definimos el intervalo PR, que es el conjunto de la onda P con el segmento PR. Esto nos habla de la conducción auriculoventricular. Dura de 0,10 a 0,20 segundos, es decir, de 2,5 cuadraditos a 5 cuadraditos. Se puede encontrar acortado en los síndromes de preexcitación o alargado en los síndromes de disociación auriculoventricular. Después le sigue el complejo QRS que nos habla de la despolarización ventricular. Es un complejo porque dentro de él comprende 3 ondas. Su duración total es de 0,08, o sea 2 cuadraditos, a 0,12, a 3 cuadraditos.
El punto, y acá cuando termina el complejo QRS le llamamos punto J. Como dijimos, el complejo QRS va a estar dado por tres ondas. La primera es la onda Q, que es la despolarización del septum interventricular. Puede no verse y es normal porque tiene muy bajo voltaje. Después sigue la onda R, que es la despolarización del ventrículo izquierdo, y la onda S, que es la despolarización del ventrículo derecho. Toda onda positiva dentro del complejo QRS le llamamos R, es decir, si existe más de una onda positiva tenemos R y R'. La onda R además debe ser la más grande del complejo, ya que el ventrículo izquierdo es el que mayor masa tiene, y dentro de este también nos sirve para, cuando hablamos de patología, conocer lo que se llama Q patológica. La Q patológica es cuando la onda Q vale más de 0,04 segundos, es decir, dura más de un cuadradito, y corresponde a 2/3 o más del complejo QRS en total, o sea, de la amplitud total del QRS, la onda Q es 2/3 o más. Después del QRS sigue el segmento ST, que también es isoeléctrico, es el tiempo que tarda el ventrículo de despolarización a repolarización, es el segmento ST. Tiene que ser isoeléctrico. Después tenemos el intervalo QT, que nos habla de toda la sístole ventricular, es decir, despolarización, tiempo, repolarización. Este va a variar de acuerdo a la frecuencia cardíaca, es decir, si la frecuencia aumenta, este va a estar acortado, y si la frecuencia disminuye, va a estar más alargado. Y después tenemos la onda T, que es la repolarización ventricular, siempre debe ser positiva, cuando no lo es patológica, y tiene que tener un voltaje menor a 1 milivoltio, es decir, puede ir de altura hasta 10 cuadraditos chicos. Por último tenemos la onda U, que puede aparecer o no. Se desconoce a qué es lo que representa, pero se cree que se debe a la repolarización del sistema de conducción. Entonces, una vez que conocemos la morfología y la duración de cada una de las ondas, tenemos que saber qué es lo que vamos a ir a ver cuando tenemos un electro para decir es normal o no. Es importante conocer la frecuencia, el ritmo, si es sinusal o no, y el eje cardíaco. Y ahora voy a explicar cada una de estas cosas. La frecuencia es la cantidad de latidos por minutos. Normalmente va a estar dada por el nodo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón. El valor normal de la frecuencia cardíaca va de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando está por arriba de 100 llamamos taquicardia, y cuando está por debajo de 60, bradicardia. ¿Cómo se mide en un electrocardiograma? Bueno, la forma más fácil es buscar la onda R, que es el pico del QRS que veíamos antes, y buscamos un lugar donde coincida con las líneas gruesas que separan cada cuadrado grande, como se ve acá. Y tenemos que memorizar estos números que aparecen acá abajo: 0, 300, 150, 100, 75, 60, 50. Y acá buscamos la primera, como decía, la primera onda R que coincide con la línea, y buscamos hasta dónde está el siguiente QRS, también identificamos la onda R. Y contamos cada línea gruesa según los números que memorizamos antes: 0, 300, 150, 100. Es decir, que esta frecuencia cardíaca está entre 100 y 75, porque el QRS, el segundo QRS no coincide exactamente, entonces ahí tenemos más o menos cuánto mide. Otra forma de hacerlo, que se suele hacer en la práctica, es hacer una tira de electrocardiograma durante 10 segundos y contar la cantidad de QRS que aparecen en ese periodo. Después a esto lo multiplicamos por 6, porque 10 segundos por 6, 60 segundos equivale a un minuto, entonces íbamos a saber cuántos latidos hubo en un minuto. Después seguimos el ritmo. Puede ser rítmico, que es lo normal, o arrítmico. Va a estar definido por la distancia constante entre todas las ondas del electrocardiograma, es decir, entre P y P debe haber la misma distancia, entre Q y Q también. La forma más fácil de hacerlo es también identificar la R y medir la distancia entre cada R, porque el pico es mucho más fácil de medir, pero se puede hacer con cualquier onda. Después tenemos sinusal o no sinusal. Para esto ya tenemos que haber visto todo lo que vimos anteriormente para definir si el ritmo es sinusal. Porque un electrocardiograma sinusal tiene una frecuencia cardíaca entre 60 y 100, tiene ondas P de morfología normal, es decir, redondeadas,
que van a ser positivas en las derivaciones D2, D3 y ABF y negativas en ABR. Los intervalos RR son de duración constante, es decir, es rítmica, y toda onda P va seguida de QRS. Eso nos habla de que está conduciendo desde aurículas hacia ventrículos. Y por último tenemos el eje cardíaco, que el eje cardíaco es el vector que se da de la suma de las fuerzas que activan cada sector del sistema de conducción. Como en la clínica no tiene gran importancia, se busca la manera más fácil de medirlo es tomando el eje cardíaco a partir del QRS, pero se puede hacer con todas las ondas. El eje normal va a ir de menos 30 a 90. Esta sería la imagen del eje cardíaco. En rojo se pueden ver cada una de las derivaciones que van colocados según los electrodos que le ponemos al paciente. Tienen que estar entonces el eje cardíaco de menos 30 a 90. Mientras esté dentro de este parámetro hablamos de que esté normal. Cuando sale de eso hablamos de que el eje está desviado. La forma práctica de verlo es tomando D1 y ABF. ¿Por qué vamos a tomar D1 y ABF? Porque son las que se comprenden dentro de esos parámetros, están entre 0 y 90. Y vemos que las dos estén positivas, ya sabemos que es normal. Si ABF está negativa, el corazón va a estar desviado a la izquierda. Si D1 está negativa, el corazón está desviado a la derecha. Y cuando están las dos negativas, hay desviación extrema. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Eso es para saber a simple vista si está normal. ¿Cómo lo calculamos? Buscamos en el electrocardiograma D1 y ABF y vamos a ver el QRS en estas derivaciones. Y vemos la positividad y negatividad del QRS y la restamos. O sea, en este ejemplo, el QRS va a estar 5 cuadraditos de voltaje positivo y va a estar 3 negativos. Entonces hacemos 5 menos 3, de 1 nos vale 2. Lo mismo hacemos con ABF, en este caso va a estar positivo 3, 3 hacia arriba, 2 hacia abajo, 3 menos 2 es 1, ABF vale 1. Y lo graficamos en un sistema de coordenadas que va a coincidir con esto, o sea, ABF va a ser la línea vertical y D1 va a ser la línea horizontal. Acá ponemos buscamos 1 en ABF y 2 en D1 y vamos a hacer una línea que pasa entre el punto donde se encuentran D1 y ABF y nos va a dar el eje. En este caso el eje es normal porque está más 30, está dentro del parámetro que habíamos visto hoy que era normal. Acá se puede ver en chiquito. Y bueno, eso sería cómo calcular el eje cardíaco.